Es una bendición poder estar en este lugar para compartir la palabra del Señor. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo. Capítulo 21, versículo número 6. Amén. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Y este es un desafío para nosotros. Yo veía la otra vez, ya que había venido hace unos años, había visto proclamando a Cristo para las naciones. Ese es un desafío enorme que tenemos nosotros. Y acá dice como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban sus ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Lo que ellos decían era: sálvanos, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tome su lugar. Acá la gente está reconociendo al Mesías, la gente está reconociendo al Hijo de Dios, la gente está reconociendo que había algo que estaba enfrente de sus ojos, alguien que estaba enfrente de sus ojos, que era el Mesías. Lo están reconociendo y se está cumpliendo la palabra de Zacarías capítulo 9. Se está cumpliendo la palabra del Salmo 118 allí. Ellos están aclamando, ellos están levantando su voz y adorando al Rey, al Mesías, al que había sido profetizado muchos años atrás. Se estaba cumpliendo en sus ojos. Y ellos estaban esperando que en ese momento hubiera una revolución y que Jesús entrara al palacio, porque ¿a dónde van los reyes? Al palacio, al lugar de gobierno. Pero Jesús no entró ni al palacio ni al lugar del gobierno, sino que Jesús entró, dice el versículo 12, y Jesús entró ¿en dónde? En el templo. Y en este tiempo el Señor está llamando a su iglesia. El Señor está llamando a sus hijos en un despertar. Amén. En un despertar. En una iglesia muy pequeña donde yo estuve el año pasado, en el mes de diciembre, en el norte de Estados Unidos, en North Dakota. Eso está pegado a Canadá. Y allá hay pura nieve. Y hay una iglesita, quizás como de este tamaño, como de 50 personas. Y lo que me llamó la atención en esa iglesita era que estaban las fotos de la gente que habían mandado a las naciones. Y cuando yo vi las fotos, yo fui para ver las fotos y estaban las fotos, ¿viste? Este estaba en Turquía, este estaba en Michigan, la otra estaba en África. Y eso me llamó mucho la atención, porque en realidad el Señor está despertando a la iglesia, está limpiando a la iglesia.
Gracias. Después vamos a ministrar la alabanza. Ahora, una de las cosas que Jesús hace es limpiar el templo. Y cuando Jesús entra y limpia el templo, Él trae una reforma y tira las mesas de los cambistas, los que estaban robando la adoración, el sacrificio. En estos días subimos al cerro acá con el amado, a un cerro que está por acá por el Ceibo, y decían, vamos a agrandar el camino, vamos a poner un 4x4 para que suba. No, ya va a perder el sentido, porque ahí la cosa es sudar, ahí la cosa es caminar. Esa es y que querían traer la luz. No, ahí la cosa es que no haya luz, que no haya comodidad. Y ahí dormimos en el suelo. Yo decía, yo me sentía como Jacob cuando salió huyendo y durmió ahí, y todas las estrellas así, ¿viste? Y en ese cerro estaba gente buscando a Dios, gente ayunando, gente orando por esta nación, por su iglesia. Y Dios quiere traer una limpieza en este tiempo a la iglesia. Dios quiere traer una limpieza, y Dios ha traído toda esta pandemia, todo este tiempo de proceso para activar a muchos ministerios al propósito de Dios. Porque cuando cerraron todo, tenía que buscar a Dios en tu casa. ¿Sí o no? Y entonces ahí se levantaron muchos a buscar a Dios. Y cuando te contaban, se murió fulano, está enfermo el otro. Hay que buscar a Dios ahí. Entonces buscabas a Dios ahí. Y ahora que ya va mermando, ¿cómo está el tema? Hay que buscarlo más. El Señor está cerca. Y como dice Mateo 24, estos son lo que estamos escuchando que está sucediendo en Israel. Estos rumores de guerras, que ya hay un conflicto ahí desde hace años, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Pero Jesucristo dijo, hablando escatológicamente, Él dijo en Mateo 24, todo eso es principio de dolores, pero no es el fin. Cuando la gente le está diciendo, es el fin. No, no es el fin todavía. Son principios de dolores. Y esto es lo que dice en Isaías 26, que es como la mujer que está con dolores de parto, ¿verdad? Son las primeras contracciones que está sintiendo, y la llevas al hospital y te dicen, no, devuélvetela a la casa, todavía falta. Estamos en ese momento, pero ya está a punto de venir el niño, ¿verdad? Cuando ya está a punto de nacer, cuando ya está a punto de venir, ya está a punto de venir el Señor nuevamente por su iglesia. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin planchadita, sin santidad. No, que yo pertenecía ya, ¿verdad?, a la iglesia de Dios, yo que era amigo del pastor y me sentaba, yo que era el que diezmaba más. Mire lo que dice Mateo 23. ¿Cuánto conocen Mateo 23? Jesús habló, dice, a la gente. Otra versión dice a la multitud y a sus discípulos. Había una diferencia entre la multitud y los discípulos. A la multitud le hablaba y a los discípulos les explicaba más detalladamente las cosas. Y aquí estamos, discípulos de Cristo, y diciendo en la carta de Moisés, o sea, en la ley. Jesús no vino sino a cumplir la ley. Y acá Jesús dice, en la ley, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, ¿qué dice? ¿Qué dice?
cumplirlo, guardarlo, hacerlo. Lo que ellos te dicen, hacerlo. Pero dice acá, y hacerlo, mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué pasa ahí? Dicen, ¿y qué pasa? Dicen y no lo. En México dicen, de lengua me como 100 tacos. Puro verso. Dicen y no hacen. Y luego vienen los 7 ayes. Los 7 ayes que presenta el Señor acá para los que representaban a la iglesia en aquel tiempo. Porque muchas veces nosotros somos como el profeta Isaías, ¿verdad? Ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel. Pero cuando Isaías capítulo 6, él se encuentra con el Señor, dice, ay de mí. Y yo sé que ahorita estás pensando, ay de aquel que no vino, ay de aquel que se quedó. No, este mensaje es para vos. Este mensaje es para mí. Amén. Y acá dice, dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Lo que el Señor quiere en este tiempo es que la iglesia no tenga solamente apariencia. No solamente sea una higuera linda con muchas hojas, sino que haya ¿qué? El Señor, ¿qué es lo que viene a buscar? Fruto. ¿Y qué es el fruto, hermano? El fruto es lo que alimenta. El fruto es lo que sustenta. El fruto es lo que da vida. Y Dios te puso a vos para que seas no un árbol lindo lleno de hojas, sino para que seas un árbol que lleve fruto y que traiga alimento, que sustente. El árbol no se come el alimento él solo. El alimento es para otros. No es el alimento es para otros. Y ahí comienzan los ayes del Señor sobre los fariseos. Y dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos en sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis vuestro Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es Padre, el que está en los cielos. Ahora el Señor viene acá hablando, y el primer ay es de estar centralizado en mi persona, en mi ego. El Señor no tiene problema con los títulos, pero sí que el título te haga a vos una persona entendida. No tiene problema con los ministerios, no tiene problema con que hayan maestros, pastores, que hayan evangelistas. No, el Señor no tiene problema con eso. Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús se presenta a sí mismo y dice, yo soy. No tiene problema con eso, sino con pensar que eso es lo que te hace a vos. Que eso es lo que te hace grande, ¿verdad? La mentalidad de ellos era pensar esto, era una mentalidad de Babel. ¿Cuál era la mentalidad de Babel? Vamos a hacernos un nombre, ¿qué? Pero el que se tiene que hacer grande acá, ¿quién es? Cristo. Cristo es el que tiene que ser conocido.
Estaba platicando con un hermano que canta muy lindo y me dijo, mira, sería bueno porque en esos lugares no me conocen. Yo le dije, ¿qué? Le dije yo. Si no se trata que te conozcan a vos, se trata de que conozcan a Cristo. Pero ¿sabes qué? Hemos caído, la iglesia hemos caído en eso. Hemos caído en querer ser famosos, en querer tener un nombre, en querer ser que nos den los primeros lugares. Pero el Señor nos dejó un ejemplo. Él vino a servir y a dar. Él vino a servir y a dar su vida. Así que si no te aplauden, si no ponen tu foto ahí como el ungido de la semana o del mes, no te enojes. Porque la recompensa que vos tenés que esperar es la recompensa ¿de dónde? Esa es la recompensa que vos tenés que esperar. Y ellos pensaban que era eso. Y ha entrado esa mentalidad en la iglesia de creerme superior a los demás. Y luego el siguiente dice, ay de vosotros escribas y fariseos, versículo 13, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Y esto es el tener cuidado. El tener cuidado con la idolatría. El tener cuidado con la idolatría. El tener cuidado con eso. No es el que nosotros pensemos que las personas que utilizan el reino de Dios para sus intereses personales. Y si vos no estás acá, entonces no valés. Versículo 18, ay de vosotros escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas con pretexto de hacer largas oraciones. Hay de aquellos que forman y que hacen estas cosas. Hay, versículo 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dice, recorréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez que hacéis, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, mira, las cosas que el Señor viene a buscar es una iglesia íntegra. Y en este tiempo el Señor está llamando primeramente a la cabecilla, primeramente a nosotros que estamos ministrando en el altar, a que seamos íntegros, a que seamos personas cabales, que tú sí seas así y que tú no seas, porque lo que se sale de eso que dice la Biblia es pecado. Y cuesta, pero el Señor viene y dice en el versículo número 16, dice, ay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, nada es, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y entonces eran actos de justicia, ellos mismos se justificaban por el asunto de que ponían, bueno, esto sí y esto no. Y ponían las cosas del templo por encima, pero en realidad en su vida, en su caminar, en su casa, estaba totalmente distorsionada la cosa. El Señor quiere despertar a la iglesia al propósito. El Señor quiere despertar
a la iglesia al propósito. Y sabes qué, puedes estar atravesando un momento difícil, puedes estar viviendo un zarandeo en este momento, pero yo te digo que es porque te desenfocaste del propósito, te saliste del propósito, olvidaste las palabras que el Señor te dijo. ¿Cuáles son las palabras que el Señor te dijo? ¿Cuáles son las promesas que el Señor te dijo? Y entonces en Isaías capítulo 6 está el ay del profeta Isaías cuando el Señor lo llama, porque muchos que dice son los llamados y pocos los. ¿Cómo es eso que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Porque ¿sabe qué? Los escogidos son los que responden al llamado. Los escogidos son los que dicen sí, pero van. Y Jesús le dice una parábola y le dice, un hombre tenía 2 hijos y uno le dijo, ve, y dijo, no, no voy. Pero al final dice que fue. Y otro le dijo, sí, voy a ir. Dicen, ¿y qué dice? Y no hacen, ¿verdad? Sí, voy a ir. ¿Y qué dice al final? No fue. ¿Quién de los dos dice, hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? Y los fariseos responden, el primero. Bueno, esos son ustedes, les dice Jesús. Delante de ustedes van las prostitutas. Delante de ustedes van los publicanos. Delante de ustedes. Es fuerte. Es fuerte, pero el Señor está queriendo despertar a la iglesia al propósito. Cuando Isaías tiene la revelación del trono de Dios, era que no tenían que haber 2 tronos, sino que uno que estaba sentado en el trono. Cuando él puso su mirada en ese rey, lo que después escuchó fue los ángeles decir santo, santo, santo. Ese es el llamado a la iglesia, el llamado a santidad, el llamado a buscar a Dios. Y entonces después, cuando él dijo, ay de mí, cuando él reconoció su condición, no que ya había profetizado al rey, no, yo soy siervo de Dios, yo ya soy bautizado, yo ya hablo en lenguas. No, cuando él reconoció su pecado y dijo, ¡ay de mí! Entonces el Señor lo llevó a otro nivel. Entonces dije el versículo 5, ¡ay de mí porque soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, en su boca. Y he aquí, dijo, he tocado tus labios, es quitada tu culpa, y limpio, ¿qué dice? Viene la limpieza. Viene la limpieza del Señor. Viene a quemar y a purificar los labios del profeta. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo platicando. Dice, ¿a quién enviamos? El Señor pasa por esta iglesia de la Romana y dice, ¿a quién enviamos? El Señor pregunta, ¿y a quién enviamos? Todavía no has entendido. ¿Y a quién enviamos? Dice el Señor. No, no es amén, gloria a Dios. ¿Y a quién enviamos? Eso. A ver, repítalo. Ya le tomaron fotos, le grabaron y eso ya está
Solamente di la palabra, dijo aquel, y el siervo va a sanar. Ya está. Heme aquí. Envíame a mí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Señor está despertando a la iglesia. El Señor está llamando a la iglesia. El Señor está purificando a la iglesia en medio de este proceso. La está purificando. ¿Sabe qué lucha? Como dicen acá los dominicanos, cojillo. ¿Sabe qué lucha cojillo? La lucha de Jonás. El año pasado que se vino la pandemia, yo había viajado de Argentina para Chile y comienzan a cerrar todito las fronteras. Y de un viaje de 10 días yo me tuve que quedar 4 meses en Chile. Encerrado, para que tú lo sepas. Pero la palabra no se queda encerrada, porque tenemos los medios de comunicación. Y desde ahí, mira hermano, comenzamos a transmitir. Desde ahí comenzamos. Y el Señor me llevó a la casa de un pastor descarriado. Imagínate. Un pastor descarriado que cuando su papá supo que yo llegaba ahí, le dijo, no, ¿para qué? Le dijo, vos traes ese hombre acá y te va a llenar tus hijos del virus, porque viene en el avión. Yo no sabía eso que había dicho, pero luego se acercó el padre y me pidió perdón llorando. Y me dijo, yo dije eso, me dijo. Sin saber que el virus que vos traías era el virus de la restauración. Y comenzamos a invitar gente para que se conectaran a la plataforma, puros descarriados. Pura gente que estaba en el mundo ya. Y comenzó a crecer el grupo por Zoom. Yo dije, bueno, Señor, para eso me encerraste acá. Pero después abren las fronteras para Estados Unidos. Estaba todo cerrado. No podía volver a Argentina, no podía ir a Perú, no podía ir a Paraguay. Todito cerrado. Y abrieron vuelos a Miami. Entonces dije yo, me voy para allá. Y cuando llego, voy para Tennessee. Y cuando llego a aquel lugar, conocía solamente a esos ministerios en Estados Unidos, no conocía más gente. Y me fueron a recibir y me dijeron, ¿qué te habló el Señor? Y yo le dije, el Señor me habló de pasar tiempo de oración con ustedes. Y entonces me dice, la visión de este ministerio es Marcos 11:17, mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Entonces dije yo, bueno, el Señor no se equivocó. Así que estuve estos 10 días ahí. Y tienen una montaña de oración, los gringos ahí. Son americanos. Y estuve orando esos 10 días y los últimos 3 días me metí en un ayuno. ¿Para qué me meto en el ayuno? El último día abro mi Biblia y el Señor me dice Jonás. Y entonces me preguntan los gringos en la mañana, ¿qué te habló el Señor en estos 10 días? Jonás. Pero yo le digo, pero no. Y ellos se rieron. ¿Sabe por qué? Porque el último país donde yo quería hacer algo, trabajar, era Estados Unidos. Y decía, no, hay mucho cristiano ahí, hay mucho, ¿para qué? Y me habían dado una palabra profética en Buenos Aires y me habían dicho, el Señor te llama a mi nación, me dijo un gringo. Yo dije, esa no es voz de Dios, esa es la emoción del tipo este. Sí, así somos nosotros, ¿sí o no? Y cuando estoy allá, ahí me acordé de esa palabra. Y les dije a los hermanos, bueno, nos vemos.
y voy para Los Ángeles, y en Los Ángeles, ¿qué cree? Jonás otra vez. Miras. Y de ahí voy a Chicago, y en Chicago, Jonás otra vez. ¿Y qué es lo que dice Jonás capítulo 1? Y Jonás, ¿qué dice? Recibió una palabra de ir ¿a dónde? A Nínive. A Nínive. ¿Y qué era lo que él pensaba? Que podía huir, que podía salirse con la suya. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, pues ha subido la maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, pagando su pasaje entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo número 4. Pero Jehová, ¿quién fue? ¿Quién fue? Hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una gran tempestad grande que pensó que la nave se partía. Ahora mire, Jonás huye de la presencia del Señor. ¿Y quién levanta la tormenta? Y vos después te preguntas: mire, pastor, ¿y por qué estoy pasando por este proceso, por este desierto, por esta prueba? ¿Por qué estoy? Y venís llorando con el pastor. ¿Qué le prometiste al Señor y no has cumplido? ¿Verdad? Porque somos fáciles para hablar. ¿Cómo eran los fariseos? Decían, pero no. Pero tenían linda apariencia, tenían buen discurso, hablaban bien, sabían la palabra, ¿verdad? Hablaban, pero sin fruto. Pero de esos no hay acá, ¿verdad? De esos, ¿verdad, pastor? De esos no hay acá. Eso hay que conseguir allá en Perú. De esos no hay acá, ¿verdad? Aquí pura gente encendida. Amén. Aquí pura gente obediente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué viene la tormenta? ¿Por qué viene la lucha? Por la desobediencia. Muchos son los y pocos los escogidos. Los escogidos son los que son obedientes al llamado. Y yo creo que si el pastor tiene esta visión, no es porque él se le ocurrió, porque sonaba bonito, sino es porque él está viendo que de este lugar van a salir flechas. Con fuego. Y donde caigan, va a incendiar eso. Donde caigan, el fuego de Dios. Donde caigan, la presencia de Dios. Son saetas de fuego en manos del valiente. Eso es lo que el Señor va a enviar de acá de Dominicana. Por eso está sufriendo, por eso está llevando la lucha. Porque el Señor te dio una palabra y vos quisiste hacer tu voluntad. Vos dijiste: no, yo agarro para acá. Sí, bueno, ahora te mando la tormenta, pues a ver si. Y después, ¿qué dice la Biblia? Jonás estaba durmiendo. Mira, te puede venir la tormenta en obediencia y en desobediencia. Marcos capítulo 4 habla de otra tormenta. Habla que ellos estaban haciéndole caso a Jesús. Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y en medio de la tormenta, en medio de que ellos obedecen a Jesús, bueno, él dice: pasemos al otro lado, vamos. Se viene otra tormenta.
Tú puedes estar caminando en obediencia y estar pasando por una tormenta, pero recordarte que hay un propósito al otro lado del río, al otro lado del mar, al otro lado del lago, de ese mar. Había un propósito, había un hombre endemoniado que se iba a convertir en un gran evangelista. Detrás de esta tormenta había un propósito, un hombre de Dios iba a predicarle y la nación entera. Es que ponga a pensarse que la nación entera se convirtió. Dígame si eso no es avivamiento. La nación entera se humilló delante de Dios. Hasta hicieron ayunar a la vaca, al burro. El Señor está llamándote la atención, porque quiere que comiences a caminar en la palabra que Él te dijo. No que tú estés diciendo, ay de aquel, no. Que tú comiences a verte a ti mismo, si estás obedeciendo el llamado de Dios, si estás caminando en la dirección que Dios quiere que camines. Que te levantes a hacer la voluntad de Dios. Cuando los marineros vieron esto, dice la Biblia, que comenzaron a clamar cada uno a su Dios, le prendieron vela a su santo y no funcionaba nada. Porque aunque tú le busques la vuelta aquí y allá, no va a funcionar nada hasta que tú salgas del barco. Hasta que tú salgas del barco y hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y no te preocupes que Dios puede usar cualquier método. Dios utilizó la ballena allí, agarró al pez, ¿verdad? Al gran pez. A ese gran pez. Y ahí estuvo Jonás ayunando, no le quedaba otra. Ahí tuvo que ayunar forzado. Ahí tuvo que buscar a Dios, ahí tuvo que doblar rodillas. El Señor te mete el proceso porque te quiere purificar, porque te quiere santificar, porque quiere traer ese carbón encendido para que tú vayas y hagas lo que Él te mandó a hacer. Para que vayas y hagas lo que Él te mandó a hacer. Dice la Biblia que después de que Jesús limpió el templo, le trajeron los cojos y los sanó. Le trajeron los ciegos y los sanó. Dios va a traer un avivamiento en este tiempo. Dios va a traer un despertar a la iglesia en este tiempo, como nunca se ha escuchado en República Dominicana. Con un amén ya. Dios va a traer un avivamiento como nunca se ha escuchado sobre las naciones de la tierra. Y será como las aguas cubren la